Ok, hola a todos y a todas, estimados compañeros, apreciado profesor. En este vídeo vamos a trabajar la actividad 2, manejo de amenazas. Esta actividad 2 es para la asignatura de Seguridad Informática 2. Para el docente José Javier Moreno Corredor y pues quien les habla pues soy yo, Javier Gil, estudiante de Ingeniería de Software del octavo semestre de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Vamos a trabajar 4 puntos como contenido y el punto 1 sería amenazas, vamos a hablar sobre amenazas, en el 2 vamos a hablar sobre vulnerabilidad, qué es vulnerabilidad, en el tercer punto la relación entre estos dos anteriores y en el cuarto la incidencia. Vamos a comentar algún caso que nos represente lo que estamos hablando, el manejo de las amenazas. Como una pequeña introducción, podemos decir que según ISO Tools Excellence, la seguridad informática, con sus siglas en inglés IT Security, es la disciplina que se encarga de llevar a cabo las soluciones técnicas de protección de la información. La seguridad informática protege el sistema informático, tratando de asegurar la integridad y la privacidad de la información que contiene. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de implementar medidas técnicas que preservarán las infraestructuras y de comunicación que soportan la operación de una empresa, es decir, el hardware y el software empleados por la empresa. Esto lo he tomado según ISO Tools Excellence del 2017. Ok, en el primer punto, como habíamos mencionado antes, vamos a hablar sobre amenaza. ¿Qué es una amenaza? Y sus principales características. Ok, como amenaza podríamos decir, una amenaza, perdón, se refiere a un incidente nuevo o recién descubierto que tiene el potencial de dañar el sistema o la empresa en general. Una amenaza es un evento hipotético en el que el atacante usa la vulnerabilidad. Ok, hay características de amenazas físicas y amenazas no físicas. Para hablar de las físicas, podríamos decir que es una causa potencial de un incidente que puede resultar en pérdida o daño físico de los sistemas informáticos. En la siguiente lista, pues vamos a clasificar las amenazas físicas en unas categorías principales. Estas categorías serían, primero la interna, que son las amenazas que incluyen incendios, suministro de energía inestable, humedad de los sitios que albergan el hardware, bueno, entre otras cosas. Y los externos son algunos fenómenos naturales, como pueden ser amenazas que incluyen rayos, inundaciones, terremotos, tornados, bueno, huracanes, todo ese tipo de cosas. En el cuarto estamos hablando ya cuando los humanos son esta característica. Entonces esto incluye los robos, el vandalismo de la infraestructura o del hardware, la introducción de errores accidentales o intencionales. Ok, y entre las no físicas, podríamos decir que es una causa potencial de un incidente que puede resultar en pérdida o corrupción de los datos del sistema. Sí, claro. Interrupción de las operaciones comerciales que dependen de los sistemas informáticos. Pérdida de información sensible. Monitoreo ilegal de las actividades en sistemas informáticos. Violaciones de la seguridad cibernética, entre otros. Ahora bien, en el punto 2, vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Sus principales características. ¿Ok? Como vulnerabilidad, podemos decir que es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. Ok, algunas características de vulnerabilidad. A estos agujeros pueden tener distintos orígenes, por ejemplo, fallos de diseño, errores de configuración, carencias de procedimientos. ¿Vale? Ahora, una relación. ¿Cuál es la relación entre estos dos términos que hemos hablado? Pues para entender primero que todo la relación tenemos que tener como un concepto de que necesitamos un sistema de información, que en ese sistema de información pues van a presentarse tanto vulnerabilidades como amenaza, y ese hueco que se presenta en el medio va a ser un riesgo.
Ok, entonces seguimos en lo mismo. ¿Cuál es la relación entre estos dos términos? Ok, entonces hay que recapitular. Primero, amenaza. Es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad. Ah, ok. Ahora, ¿qué es vulnerabilidad? Es una debilidad o fallo en un sistema de información. Ok, entonces vamos a encontrar una relación. Una amenaza puede convertirse en una vulnerabilidad si no se aplican las medidas de seguridad oportunas mediante parches o actualizaciones de software y herramientas de protección adecuadas, como es antivirus, anti-malware, etc. Ok, ya entrando más en un contexto real, podemos decir que una vulnerabilidad en un sistema puede ser el login, la autenticación de usuarios. Perfecto. ¿Por qué es una buena vulnerabilidad? Porque quizás se crea el usuario, por parte del usuario una contraseña débil. Entonces se hace un ataque a este usuario, se descifra la contraseña, que es una contraseña débil, y acceden al sistema. Entonces ya el sistema de login, la autenticación de usuario, puede tener vulnerabilidad y la amenaza se convierte cuando hay un ataque. Entonces hay que entender este concepto. Ahora, una incidencia. Explicación por medio de un ejemplo práctico cada uno de estos dos términos y su incidencia en la seguridad informática. Entonces vamos a hablar de las contraseñas. El cuento de nunca acabar. NordPax publicó las peores 200 contraseñas del 2021, confirmando en una buena parte que los usuarios siguen incumpliendo todas las normas para la creación y su mantenimiento. Contraseñas peores más usadas. La lista, según NordPax, de las peores contraseñas más usadas es lamentable, se repite año a año y confirma que somos un aperitivo para los ciberdelincuentes que ni siquiera tienen que emplear métodos avanzados de pirateo. La mayoría de las más usadas, viejas conocidas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 6 veces el 1, o query, o password, tardan menos de un segundo en descifrarse, lanzando un comando que compruebe las más usadas. Y ni siquiera ello, porque con la simple prueba tendrían acceso a las cuentas, ¿vale? Entonces decimos que las contraseñas se den cuenta y nunca acabar. Y es una de las principales causas que los atacantes informáticos está relacionada con el uso incorrecto y negligente por parte del usuario. Una mala asignación de privilegios o permisos puede hacer que un usuario tenga acceso a opciones de administración o configuración para las que no está preparado, cometiendo errores que suponen una amenaza para la empresa. Otro error humano es la causa de riesgos en la ciberseguridad. El usuario siempre tiene el riesgo de cometer un error que pueda generar una vulnerabilidad que suponga una amenaza informática. Por eso en ciberseguridad se tiene que automatizar procesos críticos para minimizar y eliminar el factor de riesgo de error humano. Las malas prácticas o la falta de información en ciberseguridad también generan vulnerabilidades, como la apertura de ficheros de dudosa procedencia, engañados por la publicidad falsa, apertura de correos fraudulentos y similares. Estas acciones son una amenaza a sufrir ataques como phishing, suplantación de identidad o similares. Vale, pues acá se utilizan diferentes técnicas para proteger esta autenticación de usuario, como es la validación de dos pasos, digamos un token a través del móvil, un correo de confirmación a su correo. Bueno, hay varias técnicas, pero esas técnicas hacen más difícil la interacción del usuario con el sistema. Entonces ahí es donde nos complicamos un poco porque ya no somos tan inclusivos. Por ejemplo, los adultos mayores se lían mucho con estos sistemas de autenticación cuando creamos estos filtros de verificación. Entonces, depende del sistema, las medidas que se tienen en cuenta de los procesos para poder minimizar ese impacto. Ok, chicos, muchas gracias por su tiempo y será hasta una próxima. Bye bye.